Hermano, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, quería pasar ahora a hablar un poco de esto que quería compartir, de esta meditación que quería compartir con ustedes, que, digamos, tiene por título este capítulo en la Biblia de la vida en el Espíritu. Y esto está en Romanos 8 y voy a leer a partir del versículo 12, en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, y acá aclara que son las acciones del cuerpo, en una nota, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Gloria a ti, Señor. Bueno, esta es la carta que Pablo escribió a los romanos, eh, dando gloria a Dios en todo lo que Dios hace, reconociendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, llamándolo Hijo del Dios Altísimo, y hablando
de que en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo, en aquellos que Dios ha elegido, Dios de antemano conoció y ha puesto como hijos suyos, les ha dado también el Espíritu Santo. Y acá, al mirar un poco la carta, ¿no? Empezando al principio de este pasaje, o sea, por cierto, leí Romanos del 8:12 al 30. Lo primero que veo acá es que dice: amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Y acá tengo la nota que dice, que hablaba al principio, que dice que en griego, en el griego antiguo, dice las acciones del cuerpo. Entonces, esa naturaleza pecaminosa son las acciones del cuerpo. O sea, si hacemos caso a lo que dice nuestro cuerpo, y si hacemos, o sea, ahí morimos, pero si hacemos caso al Espíritu y hacemos morir esas acciones del cuerpo, vivirán. Y esto me habla a mí de dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, de una decisión de nuestra parte, de elegir al Espíritu Santo, de elegir a Dios, de elegir ser hijos de Dios. O sea, acá dice, no están obligados. O sea, no están obligados a hacerlo. Entonces, si yo no estoy obligado, quiere decir que en algún punto yo tengo una decisión. Una decisión de decir, bueno, no quiero hacer esto, no estoy obligado a hacer esto, no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Necesito, para vencer esa naturaleza humana, necesito, por supuesto, de Dios, necesito de creer en Cristo Jesús, necesito de su Espíritu Santo morando en mí. Porque, miren, hay una frase que yo escuché muchas veces, tanto en grandes como en chicos, y que dice, cuando uno le pregunta, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Por qué te pasó esto? Y lo hice porque era más fuerte que yo. Bueno, o tal situación y me salió así porque era más fuerte que yo. Lo escuché muchas veces, tanto de grandes como de chicos. O sea, y por ahí esa acción no era justamente algo bueno, ¿no? Cabe aclarar. O sea, no era que era algo para felicitarlo, justamente. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es esta naturaleza humana, estas acciones del cuerpo, como dice acá en el texto, esta naturaleza pecaminosa, que a veces nos incita, nos lleva, digamos así, a enojarnos, a actuar de maneras que no, la verdad, o sea, no son buenas, o sea, no llevan a nada bueno. Entonces, o producen un efecto o tienen una consecuencia que no es buena, que después estamos diciendo, pucha, ¿por qué lo hice? O sea, ¿por qué lo habré hecho esto? Entonces, o ¿por qué dije tal cosa? Bueno, de ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando. Entonces, acá lo que nos dice la palabra es que hay una decisión de seguir al Espíritu, a seguir a Cristo Jesús, de recibir su Espíritu Santo, de darle la gloria a Dios, pero que necesitamos de Él, nosotros necesitamos de Él para poder vencer esa parte, justamente. Entonces, mediante el poder del Espíritu mueren esas acciones del cuerpo. Y acá habla algo muy claro. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, si yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios, muchas veces, por ahí también he escuchado y algunas veces también me ha pasado, ¿no? De esa vocecita que uno por ahí escucha muy suave, muy tenue, pero que nos dice así, yo diría que hasta cariñosamente nos dice,
no hagas esto, o haz tal cosa, o no digas esto, o mejor decir tal otra, que por ahí en ciertos momentos nos guía. Y, y después cuando le hacemos caso, vemos que las consecuencias son buenas. Y cuando por ahí, ¿qué voy a hacer caso a eso? Y hago por ahí lo otro, lo que a mí me pareció que era lo más adecuado, y vemos después las consecuencias, decimos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice o dije o actué de tal manera? Este, sin, sin querer ponerme en algo místico ni nada de eso, ¿no? Pero yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que por ahí en determinadas situaciones uno estuvo en esta situación de decisión y escuchó, o sea, o vio que podía actuar de dos maneras distintas. Y según como uno actuó, las consecuencias fueron buenas o no. Entonces, y acá hay algo clave que dice también. Dice, no recibimos un espíritu que nos esclaviza el miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, que es una expresión que quiere decir, según los estudiosos del hebreo antiguo y de los textos bíblicos, dice, quiere decir así como Padre querido, papito mío, o sea, digamos así, en una cosa muy afectuosa, muy cariñosa que uno tendría con un padre muy amoroso. O sea, es una expresión, ese Abba Padre, como una relación muy cariñosa, amorosa con un padre muy querido, donde uno tiene esa relación íntima, esa cosa íntima y de mucho cariño, de mucho amor. Entonces, el espíritu que Dios puso en nosotros es para que nosotros a Dios lo llamemos, lo reconozcamos de esa manera. Le digamos, Padre mío, Padre querido mío. O sea, así, de una forma muy íntima. Y dice, ese es el espíritu que recibimos. Dice, no un espíritu que nos esclaviza el miedo, no un espíritu que nos da temor, sino un espíritu que nos llena de esta sensación de amor, de cariño y de querer esta cosa así, esta relación tan íntima, tan entrañable con el Padre. Entonces, eh, esta relación, esto que hay, nos confirma, y el Espíritu entonces nos confirma en nosotros mismos que somos hijos de Dios. Y habla de los beneficios, o sea, digamos, el beneficio es recibir la gloria. Vamos a ser partícipes de la gloria de Dios. O sea, nuestro beneficio ¿cuál es? Vamos a recibirla y vamos a ser partícipes de toda la gloria que tiene Dios, de todos los beneficios que tiene Dios, con un pequeño detalle, ¿no?, que agrega, pero también debemos participar en su sufrimiento. Entonces, a veces, cuando uno pasa por momentos difíciles, cuando uno pasa por situaciones difíciles, que, digamos, muchas veces las situaciones difíciles, si las miramos, nos está confrontando con nosotros mismos, nos está confrontando por ahí a veces hasta con nuestros propios miedos. En ese momento difícil nos está confrontando con nuestros propios miedos. Y una vez entra a preguntarse en ese momento, ¿por qué? ¿Y por qué Dios permitió que me pasara esto? Y la pregunta que uno podría hacer, o que yo a veces también me he hecho es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no podría pasar por ese momento difícil? ¿Por qué Dios no querría mostrarme en donde yo estoy con miedo, en donde todavía estoy esclavizado con algo, para justamente que Él me pueda liberar de eso? ¿Por qué Él no lo haría? Si Él es mi Padre querido, Él es mi Padre amado, y no quiere, no tolera ver a su Hijo esclavizado. Él quiere que yo sea partícipe de esa gloria. Entonces, ¿por qué Él va a permitir que yo esté esclavizado en algo? O tenga ahora un miedo, un temor en algo puntual y específico.
si Él sabe que eso, si yo clamo a Él y yo le busco a Él, Él sabe que me va a librar de eso. Y ese sufrimiento puede tener muchos nombres. Y en el camino del Señor y sirviendo al Señor, ese sufrimiento puede venir de muchas maneras. Por supuesto, la recompensa, lo que uno mira hacia adelante es la gloria. O sea, el ser partícipe junto con nuestro Señor Jesucristo de esa gloria, del estar en la presencia de Dios Padre todos los días. Entonces, dice Pablo justamente en el versículo 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces, nuestra esperanza en qué está puesta, en eso, en que sí, ahora nos pasa todas estas situaciones, ahora tenemos estos momentos difíciles, ahora me pasan estas cosas, pero el Señor me está queriendo sacar todas esas cosas para que yo sea partícipe junto con su Hijo Jesucristo de esa gloria venidera. Dice que no solo somos nosotros, sino que dice que toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. O sea, el día en que Él venga y lleve a todos sus hijos, lleve a la iglesia. No es solo nosotros, sino toda la creación entera está esperando ese día. Y dice más adelante que aún hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, a causa de esperar en esto. Dice, y los creyentes también gemimos, muchas veces nosotros también, cuando vemos la necesidad, cuando vemos el sufrimiento de otro, cuando nos enteramos de algún problema. ¿Cuántas veces no hemos clamado en gemidos que a veces son así y que ni se entienden lo que uno está por ahí a veces hablando, por el sufrimiento, el dolor que uno tiene por esa situación, por esa persona? A veces por ahí personas de nuestro entorno, de nuestra familia, y otras veces por ahí por gente que por ahí simplemente nos hemos enterado y el Espíritu nos lleva a orar de esa manera por esa persona, pidiendo, clamando. Y dice, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, o sea, tenemos nosotros el Espíritu que nos está mostrando y nos está revelando y nos está hablando acerca de esa gloria futura. Pero hoy en día estamos acá en la tierra, hoy en día estamos acá, y hoy en día a veces estamos con estos sufrimientos, con el enterarnos de estas cosas y el por ahí estar en estas situaciones de estar clamando con estos gemidos así por alguien cercano o no tan cercano. ¿Y por qué? Porque anhelamos que tanto nuestro cuerpo como por ahí otros sean liberados de ese sufrimiento, sean liberados de todos esos problemas. También nosotros deseamos el día en que Dios nos muestre todos los derechos como hijos adoptivos que tenemos. También todo esto, hasta el nuevo cuerpo que nos prometió. O sea, todo esto también lo anhelamos. Pero hoy estamos acá, hoy estamos clamando, hoy estamos pidiendo, hoy estamos decidiendo que le hacemos caso al Espíritu Santo. Estamos decidiendo que queremos vivir en el Espíritu y no hacer caso de la carne. Entonces, muchas veces tenemos que tenemos que clamar para pedir esta ayuda. A veces por nosotros mismos y muchas veces por otros. Y dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero nosotros estamos esperando porque todavía la esperanza, la promesa es hacia adelante, es futura.
Así que, ¿cómo debemos esperar? Con paciencia y confianza. O sea, esa es nuestra forma de esperar. Clamando, pidiendo, con paciencia y confianza, creyendo que Dios hará toda la obra. Y dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, nos habla de que en un momento nosotros podemos tener nuestra propia debilidad. Y ahí también está el Espíritu Santo, está Dios, está su Hijo Jesucristo para ayudarnos en ese momento difícil que nos pasa a nosotros también. Entonces, también está para nosotros. Y a veces lo que ocurre es esto. Acá lo habla mismo Pablo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros. O sea, muchas veces nos ponemos a orar y no sabemos a veces ni cómo orar por algunas determinadas situaciones, pero clamamos a Dios y su Espíritu intercede por nosotros y nos dice cómo orar. Y a veces con eso, como digo, con esos gemidos, con esos balbuceos que uno por ahí hace en la oración, no estoy hablando del hablar en lenguas, estoy hablando de el momento en que uno tiene esa angustia por la situación y uno desde lo más profundo del corazón ora pidiendo y clamando por una determinada situación. Entonces, ahí el que escudriña los corazones, dice, el que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice y sabe de nuestras necesidades. Y ahí actúa el Señor. Entonces, ahí vemos en nuestra debilidad cómo se perfecciona el poder de Dios. Esto Pablo lo entendía muy bien por experiencia propia. Y dice que Dios luego hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, todas las cosas cooperan. Por ahí, hasta una enfermedad, hasta una situación particular, una demora en algo, el que algo no esté según el tiempo que yo creo que tenía que estar, un transporte, un colectivo, lo que sea, que no estaba en el momento que yo creía que tenía que estar y que tuve que demorarme y decir, tuve que tomar el próximo, lo que fuera. Y después por ahí uno ve que por ahí hasta fue mejor de esa forma. He escuchado muchas veces esto en distintas cosas y me ha pasado a mí también en muchas cosas, que de estar diciendo, che, mirá, por decir algo sencillo, ¿no? O sea, porque hay muchos otros ejemplos, pero por decir algo sencillo, mirá, perdí tal colectivo, perdí tal cosa, y tuve que tomar el siguiente, hablando del ejemplo que ponía. Y después, mirá, si hubiese tomado el colectivo que correspondía, en realidad más adelante hubiese tenido problemas porque justo el tráfico se interrumpió y entonces no hubiese podido avanzar, o hubo un choque, o mirá, o hubo un problema, algún accidente, o lo que sea, y yo hubiese estado en el medio de todo eso. En cambio, digamos, ahora, digamos, esa situación por ahí no la viví. O por ahí en el momento pasé por un momento difícil, o sea, tuve que pasar por ese momento difícil, pero también ahí, por ahí en ese momento difícil, llevé la palabra a alguien, hablé de algo, hablé del Señor, consolé a alguien, le di, simplemente charlé o le alcancé algo a alguien. Y entonces, en ese momento también fue útil. Entonces, todas las cosas cooperan. Todas las cosas cooperan. Lo que tengo que tener es la plena confianza de que Dios está ahí justamente para hacer que todas las cosas cooperen. Tengo que tener esa paciencia, esa confianza en Él. A veces es lo que cuesta, pero es así. Su palabra lo dice y muchas veces lo pude comprobar yo en mi vida, y seguramente cada uno de nosotros tiene una anécdota o una experiencia para contar acerca de esto. Bueno, hasta aquí
quería compartir este texto de la palabra y recuerden que tenemos las meditaciones los días miércoles y la predicación los días domingo. Hasta entonces, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que el Señor los bendiga y que tengan buenas jornadas. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.